Estamos en la tercera parte del programa. Nos acompaña el doctor Rafael Candanero, quien ha llegado para el tercer bloque. Eh, eh, Doctor, vamos a empezar. Hemos estado reflexionando con la licenciada Gretel sobre el rol que va a tener la Administración de Justicia ahora que entran 3 magistrados, 6 suplentes, entra un procurador nuevo. Y yo haría la siguiente reflexión para ver si nos pudiera ayudar. ¿Cuál usted cree que debe ser la hoja de ruta que debe tener el sistema de administración de justicia? Bueno, yo creo que parte de la cuestión se hace con un impulso por parte del Ejecutivo que vaya más allá del nombramiento de los magistrados. Yo creo que aquí hay que hacer legislación y el Ejecutivo es el que tiene la potestad pues, de hacer legislación y mucho más coherente, mucho más desarrollada. Yo creo que con el ímpetu que ha tenido el presidente de la República en la designación de 3 magistrados que representan solo el 33%, representa poco de la totalidad de las decisiones que se toman allí. Yo no creo que esos 3 magistrados representen un cambio enorme, sobre todo en una cuestión tan dramática, y es que más de la mitad de los jueces, o creo que casi 2/3, son interinos. Eso no le da ninguna certeza de castigo, o sea, sigue la fiesta de la impunidad mientras eso no se resuelva. Sin embargo, yo creo que desde el Ejecutivo, el presupuesto, creo que es fundamental, ya sea en esta reforma, si se aprueba o no en el futuro, que la justicia tenga un presupuesto fijo, que no esté dependiendo del buen o mal humor del presidente, del ministro de Economía. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Pero sí creo que guardando la independencia que tiene que haber entre la justicia, la administración de justicia y el ejecutivo sí puede aportar muchísimo. Y con ese talante que yo he notado del presidente de la República. Yo creo que el presidente, nosotros en este momento podemos tener muchas críticas, pero creo que hasta ahora ha sido correcto en cómo ha designado, independientemente que a uno le gusten los nombres o Creo no, que las creo asignaciones que han lo hizo generado por bien. lo menos satisfacción en cuanto al método y los Sobre resultados todo, no han sorprendido sí, negativamente. exactamente. Y de alguna manera se ha rescatado una parte de la confianza. Pues recordemos que hay 6 magistrados que vienen de administraciones anteriores Claro. y que justamente ese grupo es el que nos ha dado bastante insatisfacción. Pero si hay como un clima, y yo creo que ese clima positivo debemos aprovecharlo para que en este 2020 que está por llegar, nosotros podamos reconducir la administración de justicia, aunque quiero tener esperanza, pero no tengo tanto. Pero sí creo que el estado de ánimo de la gente puede ayudar mucho, como así como ayuda en la economía el estado de ánimo, de si uno es positivo, creo que a mí me ha dado muy buena espina y he sido crítico sobre este tema bastante. Me ha dado muy buena espina el hecho de cómo el presidente de la República se ha conducido en la designación de los magistrados y también de los suplentes. También pareciera que es un proceso que él se ha tomado directamente, es decir, a la hora de las designaciones, él ha dicho que él ha reflexionado, que él ha sustentado y a la hora de anunciarlo ha tratado de como expresar su parecer o su opinión en el momento de hacer las designaciones. Ahora, hay algo interesante, licenciada, y quería preguntarle. ¿Veremos un cambio, por ejemplo, en la sana penal? Van 2 mujeres. Veremos un nuevo presidente de sala penal, veremos un nuevo presidente de la corte. ¿Cómo usted cree que se va a configurar la corte? ¿Tendremos una nueva hoja de ruta? Bueno, sabemos que hay 2 candidatos a la Corte y definitivamente que uno de ellos puede hacer un cambio mucho más visible para todos. Pero independientemente de quien sea el que llegue a presidir la Corte, y también independientemente que ahora hay 3 nuevos magistrados, yo creo que con todo lo que ha ocurrido en este año 2019, todos estos casos de alto perfil, todas esas filtraciones que se han dado desafortunadamente del teléfono del ex
presidente Varela, y otras cosas más que han estado dándose. Ahora lo que ocurrió en el día de ayer con la matanza de varios detenidos privados de libertad. Yo creo que los que son los operadores de justicia, los magistrados, los jueces, los del Ministerio Público, deben empezar con el pie derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Por un lado, reunir a todo su personal para que efectivamente logren trabajar como equipo para dar resultados que la sociedad necesita. Como decía, no es el mejor Ministerio Público el que logra que todos se condenen, es que se logre justicia, que la persona que efectivamente cometió un delito sea condenada y el que es inocente, que sea declarado inocente. Y el 2020 nosotros creemos que todos los magistrados de la Corte, el procurador y los que son jefes de instituciones relacionados con justicia deben estar claros que la parte de la educación es importantísima. ¿Por qué? Porque en justicia tú tienes que estarte, tienes que hacer una reingeniería permanente de todos tus conocimientos, no solamente a nivel nacional, internacional, que te permitan dar respuestas a todos estos casos nuevos que cada vez se están proliferando en nuestra sociedad. Casos en donde están el tema de casos con delitos electrónicos, grandes fraudes. Informáticos, ¿no? Todo. Informáticos que yo creo que no tenemos funcionarios capacitados al 100% en ese tema. Sí, y conversamos en el segundo bloque también el tema del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que yo creo que sí necesita mucho más presupuesto y fortalecer sus capacidades. Totalmente. Cambiando un poco el tema y... Perdón, Roberto, yo me opongo también a que pase a la policía el Instituto de Medicina Legal. Yo pienso que debe ser un instituto autónomo y que esté ligado de alguna manera a el Ministerio que mantenga Público. su independencia técnica y... Exacto, porque es un instituto más científico y la policía depende de entes políticos, aunque trata de ser un ente técnico también, pero es dirigido por personas, pensemos los ministros, que tanto el de justicia como el de seguridad, que ellos dependen del Ejecutivo. A mí me parece que debe ser más técnico científico y no me gusta para nada que vaya a pasar a la policía. Debe trabajar, por supuesto, de manera coordinada con la policía. Claro, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Ahora, cambiando un poquito de tema, yo creo que hay dos hechos que me gustaría que tratáramos en el tercer bloque antes de que se acabe el año, como dicen. ¿Y el programa? Y el programa, por supuesto. El primero, el tema de la situación penitenciaria. El día de ayer tuvimos una situación donde una supuesta fractura interna entre bandas. A mí me llamó mucho la atención, y en lo que voy explicando, el comentario de uno de los comisionados de la policía, uno de los encargados de la policía, que él decía, yo no quiero dar promoción, yo no quiero hablar de nombres o de estatus o de sobrenombres, porque eso es darle como publicidad gratuita a personas que realmente están aquí por investigaciones serias o están condenadas, y yo pensaría solamente referirme a la situación y a lo que está ocurriendo. Y me pareció interesante porque de una u otra forma se evita esa mística o esa promoción que tiene un impacto negativo en la sociedad sobre estar vendiendo esos antivalores. Dicho esto, pierde la sociedad, ¿no? Pienso que la sociedad pierde cuando no tenemos control de nuestros centros penitenciarios. El presidente anunció la separación del director, del subdirector y parece que unos comisionados. ¿Cuál es la solución a este problema? Es decir, ¿por dónde empezar? Entendiendo que no es novedad encontrar televisores, aire acondicionado, gallos de pelea, licores, todo tipo de situaciones en los centros penitenciarios. O sea, ¿quién arregla esto? O sea, en el buen sentido. Bueno, yo
diría lo siguiente. Primero, que también todo es una mentalidad. Yo estoy en desacuerdo con esa idea de que hay que promocionar más cárceles, que hay que promocionar más lugares para los delincuentes. A mí me encanta cuando veo, por ejemplo, que en los países nórdicos o en Islandia ya no hay cárceles, cada vez están cerrando cárceles. Yo pienso que nos tenemos que quitar esa idea que la solución es creando más cárceles. O igual cuando dice que hay que crear más hospitales. Lo que debemos es estar menos enfermos y comer mejor. Pero dicho eso, pienso que primero que debemos darle la magnitud del problema. Panamá, creo que con Colombia es el país donde hay un promedio mayor de personas de la población penitenciaria en el mundo. Somos, de eso casi que no hablamos, somos campeones en el mundo en función de la población. En segundo lugar, nosotros tenemos un país que tiene una posición geográfica que es virtud y es pecado. Este es el lugar de tránsito de gran parte de la droga y no solo la droga. Estamos hablando de los delitos de blanqueo de capitales. No, y de delitos de capitales. O sea, la droga nos llega por el norte, nos llega por el sur, nos llega por el oeste, nos llega por el este, nos llega por todos lados. Justamente por la posición, y este es hub para cosas buenas, pero también es hub para cosas malas. Entonces, nosotros estamos viviendo, de alguna manera, el tema penitenciario tiene que ver con eso. Casi nunca nos ponemos a pensar la cantidad de extranjeros que están en nuestras cárceles, justamente por delitos de droga, europeos o latinoamericanos de otro lugar fuera de Panamá, etcétera. Entonces nosotros tenemos un problema allí muy peliagudo. Yo me alegré mucho cuando comenzó el sistema penal acusatorio en la capital, que fue la parte más fuerte, ¿no?, del sistema penal acusatorio, que comenzó a caer la población penitenciaria. Cayó como 1000 en un año, en el 2015, 2016. Y yo creo que eso dice positivo. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo grandes cosas, o sea, como en términos generales. Por ejemplo, el sistema este de los jueces de paz, nunca se le dio el apoyo y lo que se hizo fue echarlo abajo. Y no está Muchos países, y no está funcionando, muchos países, ellos tienen los juzgados de pequeñas causas, que de alguna manera son los juzgados de paz. Aquí todos queremos que la gente la enchirolen, queremos, o sea, no queremos los buenos arreglos ni nada, y quizás eso no deja dinero. No, y bueno, ya que se refiere a los juzgados de paz, el consenso, por lo menos con la gente que yo hablo, son un desastre. Un desastre, pero es que nadie le ha dado apoyo. No o sea, actúa, si tú quieres, cuando tú quieres que algo no funcione en Panamá, sea en el terreno cultural, en el terreno educativo, etcétera, no le des el apoyo. Y no solo el apoyo económico, que es fundamental, sino también el apoyo moral. O sea, yo pregunto... concreta para prevenir esto, ¿cuál sería para usted? Bueno, primero creo que es entender bien el problema. Creo que no lo entendemos. Y nuestras cárceles son un infierno. Yo he visto reportajes de privados de libertad que llegaron a Europa y allá quedan escandalizados. Las cosas que esas personas vivieron en esos infiernos que nosotros tenemos. Esos son verdaderos infiernos. Y nosotros, una vez yo fui a un seminario donde hablaban de la resocialización y todo, y bueno, dijeron, bueno, ¿cuáles son los ejemplos de resocialización? Había un caso de resocialización. Decían que... Nos llenamos la boca que resocialización, y no hay un sistema de resocialización. Entonces yo pienso que debemos de alguna manera cambiar la mentalidad, no pensar que más cárcel es lo que va a ayudar. Y lo otro, creo que también animar la lucha contra la desigualdad. Nosotros tenemos un país muy desigual. Hay una persona que dijo en este, somos el 10º mundial, no somos el 5º mundial, el 5º latinoamericano por lo menos. Y peor todavía porque somos el país que tiene el ingreso per cápita más alto en América Latina. Así que la desigualdad se ve más todavía. Claro. El que está pasando situación difícil, pasa difícil. Yo, escuchando a los funcionarios que tienen que ver con seguridad, y solo puedo decir eso porque no tengo más información, yo siento que ellos
tienen hasta buenas ideas, pero yo escucho que el presidente dice una cosa, el ministro dice otra cosa, el otro ministro dice otra cosa, el del sistema penitenciario dice otra cosa. O sea, no se ponen de acuerdo. O sea, entender el problema y un plan y ejecutarlo. Entender el problema y un plan para ejecutarlo. Y yo también creo que hay que tener más relación con otros países. No solo para el combate al narcotráfico, sino, dice que hay más de 1000 detenidos, creo, no sé cuántos, que son de Colombia. O sea, hay que luchar para que esa gente cumpla sus penas allá y no que sean una carga para el Estado panameño. Hablo del caso colombiano, pero también hay mexicanos, hay europeos. O sea, hay que descongestionar las cárceles y no estar pensando como en alguna cosa. Bueno, la misma Gran Joya todavía no se ha ocupado. O sea, hemos hecho una cosa faraónica que alguna gente comienza a sospechar, oye, hicieron la obra grande para que la comisión de la coima quedara más grande. Todavía, esta es la altura que no, eso no se ha ocupado. Claro. Licenciada, Nuestras recomendaciones. sus recomendaciones, ¿cómo solucionar este problema? Digo, ojalá tuviésemos una varita mágica así para con ella solamente tocar y resolvamos. El problema, como decía el doctor, es mucho más complejo. Es evidente que en Panamá tenemos que invertir en educación, porque eso te permite prevenir toda esta ola de delincuencia que existe. Pero hablando específicamente con lo que se dio en el día de ayer, nosotros también consideramos que hay que prestar un poco más de atención a esos funcionarios que están encargados ya sea de custodiar, porque son los custodios que les toca lo que es el anillo de seguridad más cercano a los detenidos, a los privados de libertad, y por otro lado el anillo que le corresponde a la Policía Nacional. Nosotros tenemos entendido, por ejemplo, que desafortunadamente los policías que los mandan a custodiar en estas cárceles, bueno, en las cárceles en general, en todo el país, son los policías castigados, son los que han recibido algún tipo de sanción administrativa. Entonces, ¿cómo es posible que vas a tener a los castigados, a los sancionados, cuidando a otros sancionados o que están en espera de algún tipo de juicio? Es obvio que de alguna manera se va a prestar para la corrupción. Bueno, yo creo que eso es parte de empezar a entender el problema, donde puede haber debilidades institucionales. Y eso entonces, por ejemplo, hay que tomar una decisión y poner personal capacitado, personal que de alguna manera se pueda ver que tienen los valores para estar en un lugar así, porque un lugar así realmente corrompe. Como Claro. decía el doctor, nuestras cárceles, nosotros no lo queremos ver ni lo queremos reconocer, pero son lugares terribles. Yo recuerdo hace un par de años cuando se detuvo a unos manifestantes que solamente tenían que iban a pasar en realidad a lo que era ser investigados en corregiduría, pero inicialmente la policía los detuvo y los tenían detenidos en San Miguel. Yo quiero decirles que hay una recomendación que tiene Panamá específicamente contra ese lugar que debe ser cerrado. Cuando dice San Miguel aquí en el área de Caledonia. Uh-huh. Es un lugar terrible y allí tenían a estos manifestantes que estuvieron un par de horas allí, pero es espantoso. Y el sistema, por ejemplo, pide que cuando a la persona la detienen, luego la tienen que llevar a un doctor para que determine que la persona no tiene ninguna herida o que está bien físicamente. Y si esa detención ocurrió una noche, lo tienen que trasladar, yo creo que hasta el área de Pacora o algo así, para que encuentres un médico que haga eso. Tú te puedes imaginar las personas que no han cometido un delito, sino que estaban en una manifestación,
que las lleven en la noche en un patrulla por allá, ¿qué es lo que van a pensar? O sea, ya eso es un trauma. Claro. Pero bueno, pero volviendo con el hecho de que nuestras cárceles no son lugares para que las personas regresen en buenas condiciones nuevamente a la sociedad. Eso no lo van a hacer. Yo creo que el tema es complejo. Panamá ha recibido ayuda directa de instituciones, no solamente públicas, sino también de ONGs en esta materia, y lo que se debe es establecer un norte, pero poner a los funcionarios que deben estar encargados de esa problemática. Bueno, yo creo que ha sido interesante conversar sobre estos temas de la Administración de Justicia. Eh, Creo que para final de año podremos hacer un programa especial, ya un poco sobre algunos temas políticos que han sacudido un poco a la sociedad, las filtraciones de conversaciones del mandatario Varela, eh, el, el- el ejercicio de algunos funcionarios, cómo está evolucionando. Hace unos programas hicimos una evaluación de los 3 meses. Bueno, ya vamos para 6 meses, pudiera ser interesante volver a repasar. Y la idea sería entonces con un programa, pues ya aventurarnos hacia el 2020, sobre todo para que nuestros seguidores y pues aquellas personas que ven nuestro programa nos puedan seguir. Yo quiero aprovechar para agradecer porque nos han acompañado. Queremos desearles a todos un feliz y venturoso 2020, feliz Navidad. Agradecer a todos los que nos han acompañado en el programa Acontecer Nacional desde que inició en el mes de agosto, porque arrancamos casualmente un viernes 3 de agosto. Y desde ese entonces no hemos parado pues compartiendo con nuestros seguidores. Nuevamente gracias, licenciada Gretel, doctor Candanedo, por acompañarnos. Eh, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, va a aparecer el cintillo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto.